Un saludo. Se presenta el análisis de un proceso en términos de su estabilidad y capacidad. En cierto proceso, la variable de calidad de interés tiene por especificaciones 120 más menos 5 unidades. Es decir, que el valor objetivo es 120. Se han recolectado 100 datos en 25 subgrupos racionales de tamaño 4. Evalúe la estabilidad y capacidad del proceso a largo y corto plazo. Se presentan los datos y puede pausar usted el video para que los capture en el software estadístico que usted considere. Continuamos. Uno de los primeros supuestos que se tiene que comprobar es el de normalidad. Capturados los datos en un software estadístico, se obtiene lo siguiente. Y de aquí se analizará para concluir sobre su estabilidad y capacidad. Para analizar el supuesto de normalidad, se realiza la prueba de hipótesis de Anderson-Darling con una significancia del 5%. Hipótesis nula, los datos se ajustan a la curva normal. Hipótesis alternativa, los datos no se ajustan a la curva normal. Con el siguiente criterio de decisión. Si el p-valor es menor que la significancia, no se acepta la hipótesis nula. Se observa que el p-valor obtenido es de 0.191. Al compararlo entonces con el valor de significancia, se concluye que no hay evidencia que permita rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se considera que los datos sí provienen de una distribución normal. Otro de los supuestos que se debe comprobar es la estabilidad del proceso y eso se hace mediante las cartas de control. La primera carta de control que se analiza es la carta de dispersión, que en este caso es la carta de rango. Después se analiza la carta de medias. En la carta de rangos se busca que no estén puntos fuera de los límites de control y además que no se presenten patrones no aleatorios, como pueden ser tendencias creciente o decreciente, periodicidad o algunos otros patrones no aleatorios. Al revisar la gráfica se observa que no hay evidencia que permita concluir que el proceso está fuera de control. Una vez que se ha analizado la carta de dispersión, en ese caso a partir de la carta de rango, se puede analizar la carta de medias, en la cual también se buscan aquellos patrones no aleatorios o puntos fuera de los límites de control. Se observa que no hay evidencia que permita concluir que el proceso está fuera de control. Observa que la media del proceso con los datos muestrales recolectados es 121.943. Una vez que se ha comprobado que el proceso proviene de una distribución normal y que presenta estabilidad en el tiempo, se puede analizar su capacidad. La capacidad se puede analizar a corto y largo plazo. Analizando a corto y largo plazo las partes por millón fuera de especificación que se esperan, se observa que a corto plazo es de 6.031.61 y a largo plazo de 6.637.37. Aquí se observa que si las condiciones del proceso permanecen y no hubiera cambios, las partes por millón fuera de especificación se incrementan. Ese es un primer llamado de atención para asegurar que nuestro proceso se mantenga y mejore. Es decir, necesitamos acciones para que estas partes por millón por lo menos se mantengan y no se incrementen.
El índice de capacidad potencial a corto plazo es 1.37. Si lo comparamos con el valor de referencia, que es 1.33, se podrá concluir que el proceso es capaz. Sin embargo, al comparar este valor del índice de capacidad potencial 1.37 con el índice de capacidad real CPK de 0.84, se observa que hay una diferencia considerable. El proceso tiene problemas de centrado. Esto se observa si comparamos el valor de la media del proceso con los datos muestrales, que es 121.943, con el valor objetivo, que es 120. Entonces, la diferencia entre los índices de capacidad potencial y índice de capacidad real de 1.37 con 0.84 indica que el proceso tiene problemas de centrado. Un proceso fuera de centro no es adecuado. El otro índice que se puede analizar es el índice de Taguchi, CPM, que en este caso es 0.72, es menor que 1. Se interpreta que el proceso no es capaz de cumplir las especificaciones, seguramente debido en buena medida al estar fuera de centro. Si se analiza el histograma que se obtiene en el software, aquí es patente de manera visible, de manera visual, que el proceso está fuera de centro. Además, en esa sección es donde se ve que el proceso puede tener problemas para cumplir las especificaciones. Conclusión. El proceso tiene problemas de capacidad debido a la dispersión y al centrado. El proceso requiere acciones para mejorar. Las acciones se deben dirigir a reducir la dispersión y centrar el proceso. La desviación estándar actual estimada a corto plazo es de 1.218 unidades. Considerando que el valor de índice de capacidad potencial es mayor a 1.33, las acciones de mejora podrán enfocarse en primer momento a centrar el proceso, es decir, a lograr el valor objetivo de 120 unidades. Al centrar el proceso, se va a obtener que los índices de capacidad real y potencial mejoren y con ello se incremente la capacidad del proceso. Si además de lograr centrar el proceso se reduce la dispersión del proceso, la capacidad del proceso será todavía mejor. Gracias por su atención.